Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desglosar unas reglas del juego que, créanme, están cambiando por completo cómo operan las grandes empresas en todo el mundo. Vamos a hablar de los principios rectores de la ONU, que son, en pocas palabras, el manual global para que las compañías sean responsables con la gente y con el planeta. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. Cuando compramos, no sé, un celular, una remera, lo que sea su fabricación seguro involucró a un montón de países. Ahora, si en alguna parte de esa cadena se contamina un río o se explota a los trabajadores, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién se hace cargo? Bueno, esta pregunta fue un verdadero rompecabezas durante años. Y lo que es realmente increíble es que durante décadas, simple y sencillamente, no había una respuesta clara. Esto generó un vacío legal gigantesco, súper peligroso a nivel mundial. Y el resultado, pues lo que se imaginan, abusos que quedaban sin castigo, víctimas sin justicia. Era obvio que el mundo necesitaba, pero con urgencia, un nuevo conjunto de reglas. Y ese era el meollo del asunto, ¿no? La falta de un estándar global. Hacía falta una especie de manual, una guía clara para todos, para gobiernos y para empresas. Y bueno, finalmente esa guía llegó. Fue en 2011 cuando por fin llegó la respuesta. Nacieron los Principios Rectores de la ONU, o como se les conoce por sus siglas en inglés, los UNGPs. Y ojo, fueron aprobados por unanimidad. A ver, pensemos un segundo en lo que eso significa, que el mundo entero se puso de acuerdo en algo. Esto no pasa todos los días. Se convirtieron, así, en la referencia, la autoridad global sobre cómo las empresas tienen que respetar los derechos humanos. Y lo genial de estos principios, la verdad es que son súper simples, pero a la vez muy poderosos. Toda la idea se basa en un marco de 3 pilares, 3 acciones clave: proteger, respetar y remediar. Vamos a ver qué significa cada una. Ok, vamos pilar por pilar. El primero es el deber del Estado de proteger. Sencillo, los gobiernos tienen que crear las leyes para evitar que las empresas cometan abusos. El segundo pilar, que es el que nos interesa para las compañías, es su responsabilidad de respetar. Y esto es clave. No se trata solo de no hacer daño, sino de tomar medidas activas para prevenirlo. Y el tercer pilar es el acceso a la reparación. Esto quiere decir que si algo malo pasa, las víctimas tienen que tener una forma real de obtener justicia, ya sea en un tribunal o por otras vías. Ok, perfecto, pero vamos a meternos más a fondo en ese segundo pilar, que al final del día es el corazón de todo esto para el mundo empresarial. ¿Qué quiere decir, en la práctica, que una empresa respete los derechos humanos? Bueno, la ONU nos lo pone bastante claro. Lo divide en 3 formas en que una empresa puede estar involucrada. Primero, puede causar un impacto negativo directamente, con sus propias acciones. Segundo, puede contribuir. Un ejemplo clásico: presionar tanto a un proveedor para que baje los precios que éste termine ignorando los derechos de sus trabajadores. Y tercero, puede estar vinculada a un impacto, o sea, que el problema esté conectado a sus productos o socios, aunque la empresa no lo haya causado directamente. Y créanme, entender esta diferencia es fundamental porque de ahí sale el nivel de responsabilidad que tiene cada uno. Ok, entonces, ¿cómo una empresa se asegura de que está haciendo todo esto bien? La respuesta está en un proceso que se llama debida diligencia en derechos humanos. Pensemos en esto como un chequeo médico constante para la empresa. No es algo que se hace una sola vez, sino que es para asegurarse todo el tiempo de que sus operaciones no están perjudicando a nadie. Y como les decía, esto no es una foto, es una película, es un ciclo continuo. Todo arranca con un compromiso formal, una política clara. Después viene la parte de evaluar, o sea, identificar dónde están los riesgos, los actuales y los que podrían aparecer. Luego, y esta es la parte difícil, hay que integrar esos hallazgos y actuar en toda la compañía. No se queda en un reporte. Después, claro, hay que monitorear que las medidas funcionen. También, comunicar de forma transparente lo que se está haciendo. Y súper importante, si se causó un daño, hay que tener un plan para remediarlo. Y aquí es donde la historia da un giro súper interesante, porque todo esto, que empezó como un conjunto de principios voluntarios, lo que los abogados llaman soft law, o derecho blando, pues está dejando de ser tan blando. Estamos viendo en tiempo real una transformación total. Estamos pasando de un mundo donde seguir estas guías era voluntario, y el mayor riesgo era quizás un escándalo o que la reputación de la marca se viera afectada, a un mundo donde esto es un deber legal. O sea, ahora es obligatorio. Y si no se cumple, hay consecuencias legales y multas. Multas de verdad. Es un cambio de paradigma absoluto. Y ojo, que esto no es teoría ni algo que va a pasar en el futuro. Está pasando ya.
Francia picó en punta ya por 2017. Después le siguieron países como Noruega, Alemania, y el gran cambio, el que movió el tablero para todo el mundo, llegó en 2024 con la directiva de la Unión Europea. Esto obliga a miles y miles de empresas de todas partes a cumplir con estas reglas si quieren hacer negocios allá. Y si todavía queda alguna duda de qué tan en serio va esto, miren este número. La nueva ley europea contempla multas de hasta el 5%, pero no de las ganancias, no, el 5% de la facturación global de la empresa. De un día para el otro, respetar los derechos humanos dejó de ser solo un tema de ética para convertirse en una cuestión de supervivencia financiera. Así que todo esto nos lleva a una única conclusión, bastante clara, por cierto. Estamos de lleno en una nueva era de responsabilidad para las empresas. Eso de esperar que rindan cuentas por su impacto en el mundo, bueno, ya no es una opción. Entonces, para resumir las ideas clave de hoy. Primero, los principios rectores de la ONU crearon un estándar global donde antes no había nada. Segundo, el famoso marco de proteger, respetar y remediar nos deja clarísimo quién tiene que hacer qué. Tercero, la debida diligencia es el proceso, es el cómo las empresas llevan esto a la realidad. Y cuarto, y quizá lo más importante de todo, lo que nació como una recomendación hoy se está convirtiendo rápidamente en ley. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Ahora que la transparencia se está convirtiendo en una obligación legal, ¿qué cosas vamos a empezar a descubrir sobre los productos que usamos todos los días? Sobre las empresas que con nuestras compras apoyamos. El impacto de esta nueva era recién está empezando a verse. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.